Imitar, ¿será bueno o será malo? Siempre cuando hablamos de la palabra imitar, generalmente buscamos la manera de qué cosas imitar y qué cosas no imitar. Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos del evangelio, del cristianismo, obviamente estamos hablando de cosas buenas que se deben de imitar en nuestra relación con Dios. ¿Será posible que podamos imitar hombres de la Biblia? ¿Será posible que hombres de la Biblia a la misma vez pueden o nosotros podemos tener una misma relación similar o como la tuvieron con Dios? Mi nombre es Saúl Castañón. Te invito a que te quedes en sintonía de tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Gracias nuevamente por estar en sintonía con nosotros en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos, aquí en el área de Northeast, precisamente aquí en el área del Paso, Texas. Y le estamos enviando primeramente un saludo a todas las personas que nos están sintonizando a través de los diferentes medios, ya sea plataforma, ya sea por cable, ya sea por televisión abierta. Un saludo de igual manera a todas las personas que nos sintonizan desde diferentes partes, áreas circunvecinas de la ciudad del Paso, Texas, ya sea Cruces, Canutillo, Anthony, Vinton, Chaparral, Socorro, San Elizario, Tornillo. Un saludo fuertemente también de igual manera a la frontera Ciudad Juárez, a todos nuestros hermanos en la fe y a las mismas personas también que nos sintonizan en este momento. Les damos una cordial bienvenida a su programa Unidos en el Amor de Cristo. De igual manera, aprovecho este espacio para enviar un saludo a todos nuestros hermanos en la fe de la iglesia Cielos Abiertos. Si usted no tiene un lugar en donde asistir o congregarse, nos puede visitar. Nosotros estamos ubicados en el 9787 de la calle Macons. Vuelvo a repetir, en el área Northeast, o nos puede buscar también a través de las diferentes plataformas o en su efecto del www.cielosabiertoselpaso.com. También a la misma vez les recordamos que tenemos una línea de oración, área 915-532-8518. En esta línea de oración usted se puede comunicar, escucharemos su petición y con mucho gusto al finalizar nuestro programa estaremos orando por usted. También le quiero recordar que si Dios ha contestado alguna petición y usted se ha comunicado y hemos estado orando a favor de su petición, también podemos recibir una llamada de agradecimiento porque ya fue contestada su petición. De la misma manera le quiero recordar que no solamente estamos totalmente en vivo hoy en día a partir de las 11:30 de la mañana, sino también les recuerdo precisamente lo que viene siendo que esta línea de oración también puede ser una línea en donde podemos recibir sus diferentes donativos. Le recordamos que este programa es producido y patrocinado precisamente y gracias a Dios, primeramente por las oraciones de toda la comunidad cristiana, pero también aquellos donantes que fielmente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente o inclusive una sola ocasión envían una ofrenda para poder seguir transmitiendo el evangelio, pero a la misma vez ser de bendición para la comunidad cristiana. Pues bueno, ya que damos inicio a este recuento de lo que viene siendo el programa Unidos en el Amor de Cristo, donde diferentes pastores o líderes de nuestra región tenemos la bendición de poder estar aquí con ustedes y compartir temas de interés que tienen que ver con nuestra fe cristiana, con nuestra relación con Dios y con nuestro día a día. El día de hoy yo quisiera compartirte que precisamente el día de ahora, miércoles, por los próximos 4 miércoles estaremos precisamente compartiendo la palabra de Dios a través de un mensaje de devocional. Por ello yo le he puesto por tema general a estos temas que vamos a estar desarrollando, imitando lo bueno. Cuando hablamos de la palabra imitar, generalmente la relacionamos de 2 áreas muy importantes, ya sea la área positiva o la área negativa. Las cosas que podemos imitar, las conductas que podemos imitar, las personas que podemos imitar, pero también vemos el otro ángulo que viene siendo el negativo. Al ver personas las cuales vemos que hacen o toman decisiones que tienen trágicos desenlaces, rápidamente lo primero que se nos viene a la mente es
hay que cuidarnos de no imitar eso. Pues precisamente cuando se habla de la fe cristiana, encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para ser más específico, en la tercera carta del apóstol Juan, la cual es una carta personalizada, allá en el capítulo 1, versículo 11, en donde le escribe a un discípulo, a un líder, algunos dicen por ahí que era un líder en la fe, y le escribe dentro de esta carta personalizada una frase que va a ser la frase con la cual nosotros estaremos desarrollando estos temas. Dice de la siguiente manera: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esta fue una carta personalizada que le envió el apóstol Juan a un discípulo, a un líder, dicen por ahí los estudiosos, llamado Gayo. Ese era su nombre propio. Este hombre lógicamente recibe unos consejos de uno de los apóstoles de la palabra de Dios del Nuevo Testamento, de la iglesia inicial. Y precisamente se trata acerca de las conductas que adopta o que se deben de adoptar en la relación con Dios, en la comunión con Dios. Y cuando hablamos acerca de las áreas dignas de imitar de la relación con Dios, generalmente observamos a nuestro alrededor y aprendemos a juzgar o a evaluar o a discernir actitudes o conductas que son buenas para imitar, pero a la misma vez que no son buenas para imitar. Entiendo que estamos rodeados de diferentes personalidades, diferentes líderes, de compañeros, de tutores, de mentores, de personas que de alguna manera influencian sobre nuestra vida. Pero a través de este tema vamos a traer un recordatorio de lo que vienen siendo hombres de Dios en la Biblia que actuaron conforme a la voluntad de Dios, obviamente, y que nos dejan enseñanzas que son dignas de imitar. El día de ahora vamos a estar hablando y vamos a tomar como referencia el capítulo 12 del libro de Génesis, hablar de la vida de un hombre llamado Abraham, el cual este hombre que imitó, tuvo una buena vida, una buena comunión con Dios. Vamos a hablar acerca de cómo es que este hombre, en lo que se le conoce como el padre de la fe entre los rabinos, entre la tradición judía y aún entre los mismos estudiosos de la Biblia, podemos encontrar que este hombre tenía una virtud, tenía una característica, tenía un estilo de vida, el cual es digno de imitar. Y por eso en esta serie de mensajes devocionales que vamos a estar compartiendo, imitando lo bueno, vamos a considerar la vida de Abraham, solamente los primeros 3 versículos, considerando la parte de su vida imitando la fe. Así que cuando hablamos de imitar la fe, obviamente pareciera ser que es un tema el cual podemos pensar que es muy sencillo de relacionar o de comprender, pero a través de estos versículos vamos a encontrar unos fragmentos y unas aplicaciones a nuestra vida que son buenas, dignas de imitar. Generalmente cuando hablamos de la fe se relaciona con diferentes términos. Algunos la relacionan con simplemente orar y creer. Otros la relacionan con simplemente tener positivos pensamientos que no caigan en la desgracia. He escuchado a otras personas que cuando se habla acerca de la fe, piensan que solamente es cerrar los ojos y lanzarse sobre el precipicio, porque al final del día Dios me va a sostener. Otros relacionan cuando se habla acerca de la fe con simplemente orar una vez y probablemente fue suficiente para ya no volver a actuar, a pensar o a vivir de esa manera o a ejercitar ello. Cuando se habla de la fe, ¿por qué no? Otros piensan que simplemente es orar y hasta ahí mantener la comunión con Dios o la línea de oración con Dios. En realidad, cuando se habla de la fe, se habla de un tema de los más importantes, a los cuales considero que es uno de los fundamentos principales de la relación con Dios. En otras palabras, leer la carta a los Hebreos, en uno de los consejos que le dio a la iglesia de aquellos tiempos, le dijo: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una manera de interpretar que la fe es un fundamento, es una esencia, es una virtud, es un don, pero a la misma vez es una área la cual debe de ser digna de imitar en la vida de cada creyente. Así que entremos en esta parte precisamente, la cual conocemos como Génesis capítulo 12, versículo 1, en donde si nos vamos a la palabra de Dios, dice la escritura, allá en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 precisamente. Lo traía ya aquí trazado y por alguna razón se me movió, pero no se preocupe, aquí lo vamos a encontrar brevemente y al momento de encontrarlo nos vamos
vamos a llevar precisamente la enseñanza de lo que viene siendo la palabra de Dios en relación a la área en donde Abraham, de alguna manera, en su relación con Dios, es necesario que este hombre comprenda lo importante que es al momento de escuchar a Dios, nosotros aprendamos a darnos cuenta lo serio que es en la comunión con Dios, el entender que la comunión con Dios, a pesar de que se basa en lo que viene siendo una relación de comunicación, algo que aprendemos en la palabra de Dios al hablar de la relación con Dios es precisamente lo importante, vuelvo a repetir, que es tener la trascendencia de saber cómo guiar nuestra relación con Dios. Y dice la Biblia de la siguiente manera: y escuchó Abraham la voz de Dios. Abraham, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Qué interesante es que cuando trazamos la palabra de Dios en relación a la vida de Abraham, pero Jehová habló dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando generalmente hablamos en relación a lo que importante que es imitar la fe, lo primero que debemos de recordar en relación a imitar la fe es que imitar la fe o caminar por fe es cambiar nuestras ideas. ¿Sabes? Dios no está en contra de nuestras ideas o de nuestros pensamientos. Generalmente cuando hablamos acerca de nuestros pensamientos, el razonamiento o la inteligencia o inclusive la lógica que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, generalmente pensamos, bueno, ¿acaso será que todas las ideas que tengo, todos los pensamientos que tengo, todos serán buenos, todos serán acorde a mi buena relación con Dios? Esto no significa que Dios los reprueba necesariamente. Sin embargo, cuando hablamos de imitar lo bueno e imitar la fe, debemos de saber que la fe es esa parte que dentro de la vida de cada creyente nos enseña a encontrar que Dios desea cambiar en la gran mayoría de las veces nuestras ideas. Cuando hablamos de nuestras ideas, obviamente nos referimos a nuestro conocimiento, nos referimos a nuestras nociones, nuestros planes, nuestras creencias, a todo lo que tiene que ver con nuestra manera de vivir. Ahora, ¿por qué razón? ¿Habrá una razón de acuerdo a la Biblia por qué Dios trabaja con nuestra mente? ¿Por qué trabaja con nuestras ideas? Precisamente el apóstol Pablo en la carta a los Corintios le habló a la iglesia de Corinto de aquellos tiempos y les recuerda bajo la inspiración del Espíritu Santo la siguiente frase: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruía? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una de las razones principales, porque cuando la fe es digna de imitar, nos dirige a nuevas ideas, es porque la fe es esa parte espiritual que, de acuerdo a la palabra de Dios, viene y trae la voluntad de Dios, trae el pensamiento de Dios a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto: tú ya no tienes una mente carnal. Una mente carnal significa una mente en donde estabas en una oscuridad espiritual o estabas en una, vamos a llamarlo, en una desconexión con los planes de Dios. Dice, ahora que has recibido a Cristo, ahora que le has entregado tu vida al Señor, dice, ahora el Espíritu Santo, dice, ahora la salvación ha traído en ti la manera, la dirección en la que puedes ser dirigido por Dios. Si tú te das cuenta, la vida de Abraham, cuando el Señor le habló en el Génesis capítulo 12, versículo 1, y le dice: Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela. En realidad, Abraham se encontraba geográficamente en lo que venía siendo Ur de los Caldeos, una ciudad que era pagana. Y es donde inicia la vida de este hombre de fe, de este hombre que al caminar con Dios se da cuenta que las direcciones de Dios, los pensamientos de Dios, los planes de Dios inicialmente trabajan cambiando las ideas que nosotros tenemos. Cuando hablamos de las ideas que nosotros tenemos, estamos hablando precisamente de un cambio que representa abandono. Otra de las versiones dice que le dijo abandona.
no solamente le dijo, aléjate un poco para después regresar, sino en realidad también aplica la frase abandonar, porque cuando hablamos de abandonar, hablamos de dejar de pensar de una manera que no es conforme a la voluntad de Dios, no es conforme a los deseos de Dios, no es conforme a los propósitos de Dios. Y Abraham, cuando se le dijo que abandonara su patria, que abandonara su lugar actual, que abandonara su presente, que abandonara su familia, no es que Dios, como alguien dijera por ahí, ¿acaso Dios quiere que andemos solos? No, es que la vida de Abraham en ese entonces a nosotros nos sirve para nuestra enseñanza. Que Dios, cuando hace cambios con la finalidad de que sea una fe santa, una fe bíblica, una fe cristiana, una fe conforme a la palabra de Dios, la fe, el pensamiento del Hijo de Dios ya no actúa como anteriormente lo hacía. No estamos hablando de algo parcial, de algo que podemos decir, bueno, para esto sí tengo fe y para esto batallo en la fe. No, estoy hablando de un cambio, de un proceso, de un abandono en donde Dios desea que nosotros pensemos conforme a la palabra de Dios. Que nosotros pensemos que la relación con Dios no depende de los pensamientos o de las circunstancias que necesariamente observamos como otros la resuelven. Porque la misma Biblia enseña, dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos. Dice, pero su fin es camino de muerte, una manera de interpretar que a pesar de que hay muchas maneras en que podemos tomar decisiones, actuar bajo la fe, actuar bajo la palabra de Dios, actuar bajo los deseos de Dios, actuar bajo el pensamiento de Cristo que está en nosotros, nos da la garantía, nos da la oportunidad, la seguridad, la tranquilidad, nos da, por así decirlo también, la perfección de que Dios está dirigiendo nuestros pasos. Seguramente cuando Abraham abandonó su familia, no le fue fácil, no le fue sencillo abandonar su lugar de infancia, su lugar de inicio. Sin embargo, la Biblia sí enseña que él salió de ese lugar y geográficamente caminó muchas millas. ¿Por qué? Porque conforme iba avanzando, vemos en la vida, la parte biográfica de este hombre de Dios, que se fueron abriendo palabras de Dios a su favor para irle bendiciendo. Pero ¿qué más aparte de nuestras ideas? La Biblia enseña que nosotros debemos de darnos cuenta que son dignas de imitar. Ya hemos visto que la fe de Abraham fue digna de imitar porque la fe cambió sus ideas. Pero no solamente podemos encontrar que a través de la fe que es digna de imitar solo cambian nuestras ideas conforme a la palabra de Dios, sino que también una fe digna de imitar es la que nos dirige a obtener las promesas de Dios. Escucha lo que dice Génesis 12, versículo 2. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tú debes de saber que la fe, cuando es digna de imitar, cuando la fe es conforme a la palabra de Dios, la fe nos dirige a obtener las promesas divinas que Dios tiene para nosotros. Es cierto. A través de la Biblia aprendemos que hay promesas que fueron para Israel y generalmente están en el Antiguo Testamento. Pero también la Biblia nos habla que hay promesas que le fueron dadas a la iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora, dejemos algo en claro. Cuando hablamos de las promesas de Dios, no estamos hablando de los caprichos del corazón del hombre o de los gustos del corazón del hombre. No estamos hablando de las cosas que probablemente alguien diría, bueno, pues entonces que si Dios me ama y Él me promete todo lo que Él me quiere dar, pues que me lo dé en este instante. Yo no estoy hablando de esa manera de guiar nuestra relación con Dios. Tú debes de saber que hay promesas esenciales que debemos de tener en nuestra relación con Dios y en nuestra fe. Y la primera de ellas es que Dios prometió consuelo en medio de las pruebas. Sabes, la Biblia enseña que una vez que Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo, años después la Biblia enseña que Dios le pide ese hijo en sacrificio. Esto se considera una prueba que Dios puso a la vida de Abraham, con la finalidad de saber si Abraham estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios, aún a asuntos que posiblemente él estuviera en desacuerdo. Seguramente no estamos de acuerdo con todo lo que nosotros hacemos,
pero también a la misma vez seguro que todo lo que nosotros hacemos, Dios no está de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Pero debemos de recordar que la palabra de Dios dice en la segunda carta a los Corintios, Él tiene un plan. O sea que las pruebas al final del día son planes de Dios. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Obviamente en la fe muchos de ustedes ya han experimentado las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones, las circunstancias que están fuera de nuestra mano o los asuntos indirectos que no podemos controlar. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo debo de ver estas situaciones? La Biblia enseña que hay promesas divinas que están diseñadas para que a través de la fe que es digna de imitar, nosotros podamos encontrar el consuelo de Dios a través de ello. ¿Abraham las encontró? Claro que las encontró. ¿Por qué? Porque encontramos en la Biblia, no solamente en ese episodio, sino en otros episodios de su vida, cómo este hombre en momentos difíciles aprende a recibir el consuelo de Dios. Porque cuando se aprende a recibir el consuelo de Dios, tú debes de saber que Dios nos da la bendición de que nosotros esperemos que se cumpla su propósito a través de esa prueba. Debes de recordar que las promesas de Dios, las promesas divinas que se obtienen por medio de una fe que es digna de imitar, no solamente nos da ese consuelo en medio de las pruebas, sino que también promete finalizar lo que inició. ¿Recuerdas cómo inicia la vida de Abraham? Inicia diciéndole que abandone su lugar de origen, probablemente de nacimiento, de crianza, y lo lleva a una tierra en donde le da, conforme va avanzando, promesas y se las recuerda. La Biblia enseña que Dios sí le cumplió a Abraham la promesa de un hijo. Ese hijo precisamente fue el que le dio la línea o el linaje de lo que viene siendo los patriarcas de la fe, en donde encontramos más adelante que viene de ahí otro de sus hijos llamado Jacob, que es Israel, y se cumple la promesa de la nación de Israel. ¿Sabes? Cuando la Biblia enseña que aquel que prometió lo que inició lo va a culminar, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido en esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es porque sí encontramos que las promesas de Dios tienen un inicio sobre nuestras vidas y Dios finaliza esas promesas sobre nuestras vidas. Dios te ha dado promesas a través de su palabra, en oración, en sueños, que están conforme a la palabra de Dios. Entonces aprópiate de ellas y cree que Dios está contigo. Pero también encontramos a través de este devocional breve que la fe que es digna de imitar también nos dirige precisamente la fe a ser bendecidos y bendecir a los demás. ¿Sabes? En el versículo 3 del capítulo 12 dice de la siguiente manera: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabes? La palabra de Dios enseña que todo apuntaba que la vida de Abraham iba a ser solitaria cuando abandona Ur de los Caldeos. Biográficamente hablando, Abraham avanzó mucho territorio, caminó muchos caminos y todo apuntaba que ahí iba a finalizar, solo, sin descendencia. Pero una vez que Dios le da un hijo, la vida de Abraham, conforme la vamos leyendo, vamos encontrando que este hombre llegó a un punto en donde el escritor dice que en su vejez este hombre fue un hombre poderoso. Esa frase poderoso hace alusión a que fue bendecido materialmente. Hace alusión a que obtuvo una fama delante de las aldeas circunvecinas. Hace alusión de que Dios lo prosperó. Y cuando hablamos de que Dios nos bendice para ser de bendición a los demás, es para recordarte que la fe que es digna de imitar, encontramos en la palabra de Dios que somos salvos para bendecir a los demás. Cuando Dios salvó tu vida, mamá, papá, es para que tu familia sea influenciada a través de tu testimonio, tus oraciones. Y como dice la Escritura, y vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios.
Cuando Dios hizo ese cambio en ti, que estabas perdido, que te encontrabas en circunstancias muy agudas, muy difíciles, ese acto milagroso, ese acto de poder divino vino a tu vida para que bendigamos a los demás. Dios nos ha dado una fe, vuelvo a repetir, en primer lugar, conforme a su palabra, para cambiar nuestras ideas. Dios quiere cambiar muchas de nuestras ideas para que estén en la sintonía de Dios. Dios ha cambiado también nuestra fe y quiere que sea una fe digna de imitar, porque la fe nos va a dirigir a promesas divinas, todas esas promesas que están en la palabra de Dios. Pero también Dios ha cambiado o desea que imitemos la fe de los hombres de Dios para bendecir a otros, porque hemos sido bendecidos. A través de este mensaje devocional te quiero recordar lo importante que es leer la vida de Abraham y poder comprender que la vida de este hombre, que fue igual a la nuestra, es digna de imitar, en la cual podemos obtener también crecimiento espiritual en nuestra relación con Dios. Mira, en este momento ya estamos por finalizar nuestro programa y tenemos unas peticiones que queremos orar por ellas, y las repito brevemente. María pide oración por sus hijos, su hijo Jesús. Al parecer tiene un problema en el riñón y en la espalda, y por Elizabeth, que tiene también problemas de salud en su vista. Claudia nos pide oración por un hijo que ocupa una beca, por Claudia por finanzas y a la misma vez por protección. También a la misma vez María pide por Aralina, tiene un problemas de salud, por Carlos por salvación, por también nuevamente sanidad en la vista. También encontramos a Marisela Juárez, pide oración por sanidad y por salvación. Tenemos a Elena, que también pide oración por sanidad. De la misma manera tenemos a un anónimo que pide por salud en el corazón, precisamente, y también por Federico, por sanidad. Por Elena Trujillo pide también oración por sanidad, estaremos orando. Por Paula pide también oración por sanidad. Y aquí tenemos también nuevamente por María, pide oración para su familia. Por Irma, que pide oración sobre un asunto legal. Y también tenemos a Vicky, que pide oración por salvación y liberación. También tenemos a Alejandro por sus finanzas y protección divina. Todas estas peticiones, vamos a orar por ellas. Padre, en esta mañana pedimos oración por cada una de estas peticiones de carácter de sanidad, de liberación, de guianza, de fortaleza, de restauración. Señor, oramos para que tú obres conforme a la multitud de tus misericordias sobre cada una de ellas, y seguiremos orando por ellas hasta que tú contestes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que cada una de sus peticiones están en las manos de Dios, y claro que nosotros estamos orando junto con ustedes. Pues me despido de usted. Mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la Iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos. Gracias por haber estado en sintonía en su programa Unidos en el Amor de Cristo, y que tenga usted un bendecido día. Bendiciones.